Listo, muchachos, iniciemos la clase del día 24 de marzo. Hoy tenemos una clase en tanto teórica y vamos a hacer unos ejercicios de práctica porque realmente hacer un Profe, curso virtual no se trata solamente de teoría. ¿Listo? ¿Me escuchan todos? profesor se escucha pues mal. No sé si soy yo que Listo. Ya, los compañeros, ¿qué dicen? ¿Cómo se escucha? Se escucha un poquito regular. Listo, ¿debe ser en internet? ¿O serán mis audífonos? Yo escucho bien. Hola chicos, ¿cómo están? Listo, profe, ahí se escucha mejor. Listo. Bueno, entonces empecemos la clase de hoy. Yo les voy a compartir pantalla. ¿Se alcanzan a ver mi diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Supongo que ahora sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso de vectores. Durante nuestras clases hablamos de dos conjuntos, aparte del conjunto de los números, de las cadenas de texto, de los booleanos. Hablamos de otros dos conjuntos particulares, el conjunto que tiene los vectores, que esos vectores, a pesar de que tienen varios datos dentro, tienen un tamaño definido, ¿sí? Tienen un tamaño fijo. También hablamos de las estructuras y vamos a ver cómo dibujar con JavaScript. Entonces, más o menos esa es la agenda. Primero vamos a hablar un poquito de las competencias de programación. En la anterior clase tuvimos una competencia de este tipo, pero en ningún momento dijimos que le íbamos a hacer, en ningún momento hablamos de cuáles eran las reglas del juego, ¿cierto? Y cuáles eran las notas que iban a recibir cada uno de los equipos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Como les mencioné antes, vamos a hacer un repaso de vectores, estructuras y al final vamos a hablar un poquito de cómo dibujar en JavaScript. Entonces, las competencias de programación normalmente son en equipos. La próxima competencia que hagamos va a haber como un programador líder, una persona líder, y esa persona selecciona con quién quiere participar en su equipo. ¿Sí? Van a ser poquitos. Es decir, 5 personas escogen al restante del salón para poder programar con ellos en un equipo. Entonces, la persona que saque el oro, pues se lleva el 5, la persona que saque bronce se lleva un 4, quien se lleva plata saca un 4,6, quien se lleva platino saca 3,8 y quien se lleva algo menos, ¿cierto? Dependiendo del número de grupos que haya, entonces se saca un 3. Normalmente esto va a ser la cantidad de grupos que vamos a hacer. ¿Sí? 5 grupitos para cada actividad. ¿Qué es lo que yo evalúo en cada equipo? A cada equipo que le evalúo. El tiempo de entrega, la calidad del código, el cumplimiento de los contratos, la documentación y las pruebas. En el campus yo ya les dejé las notas de la anterior competencia. Y a los dos equipos que participaron. Antes habíamos hablado de los vectores. A veces uno tiene la necesidad de retornar o pasar como parámetro a una función un conjunto de datos. Sí, pero ese conjunto de datos es de un tamaño fijo. ¿Se acuerdan cuando vimos la cuadrática?
Sí. Entonces, Sí, en la cuadrática sí. yo quería retornar dos elementos. Entonces, el truco ahí era utilizar un vector, ¿cierto? Los vectores se especifican en JavaScript utilizando los corchetes cuadrados. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de 3 y -3. Si yo le doy return a este elemento, ¿cierto? Que es uno solo, que dentro tiene dos elementos, entonces retornaré un vector. ¿Sí? Esencial, los vectores se caracterizan por tener un tamaño fijo. Si ustedes notan en la parte derecha, yo he puesto una gráfica, ese se puede ser una representación de un vector. En este caso el tamaño es 5. Y la otra característica es que ellos tienen un índice para poder acceder a los elementos del vector. Ojo aquí con la información que les voy a decir. Siempre los vectores deben tener el mismo tipo de datos. Es decir, los elementos que hay dentro de un vector siempre deben pertenecer al mismo conjunto. En la cuadrática eran dos enteros. Entonces yo acá al final de esta diapositiva he puesto un ejemplo. Una variable que se llama mi cajita, ¿cierto? Y dentro de mi cajita hay un vector. Ese vector tiene varios elementos, ¿cierto? Tiene un 2, tiene un hola, tiene un true, un bool y un FDP. Si ustedes notan, todos tienen el mismo tipo de datos, es decir, pertenecen al mismo conjunto de datos, las cadenas de texto, ¿sí? Entonces, si uno hiciera una representación, como habíamos hablado antes, de que las variables son como una especie de cajita, entonces en esa cajita yo estoy almacenando varias cajitas juntas, ¿cierto? Esa sería la representación de un vector. El primer elemento de mi vector siempre el índice es 0, el segundo elemento es 1, el índice es 1, el tercer elemento, el índice es 2, para el cuarto elemento el índice es 3, para el quinto elemento el índice es 4. Listo, entonces ahí les he puesto un ejemplo muy pequeño, ¿cierto? Donde yo estoy utilizando un vector de entrada a una función. Esta función se llama saludo. Miren bien el contrato. La función se llama saludo, recibe un vector y retorna una cadena de texto, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver o no, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, pues ahí La se... función se llama saludo. Recibe una entrada, ¿cierto? Pero esa entrada no es cualquier entrada, es un vector. De hecho, aquí lo dice param, entrada es un vector con los datos de una persona. Entonces, lo primero que saca de la primera posición del vector, obtiene el nombre, del segundo, la edad, ¿cierto? Aquí estoy utilizando el parsefloat. ¿Para qué es que sirve el parsefloat? Para que solo te voten los decimales. Los enteros, número nomás, ¿no? La parte numérica. No, ¿Vale? eso. La parte numérica. Y cuando yo digo numérica, se refiere a un punto flotante. Entonces, si yo, por ejemplo, paso 3.5G, ¿cierto? Entre una cadena, él me devuelve 3.5. ¿Sí? Ah, ya. Me devuelve la parte numérica. Entonces, si esa, y lo almaceno en la variable edad. Ahora, hago una comparación, ¿cierto? Si la edad es mayor de 17, entonces es mayor de edad. De lo contrario, si es menor, obviamente, ¿cierto? La condición va para un solo lado. Si de lo contrario es la variable su edad, adquiere el valor de eres menor de edad. Y al final, como toda función, debe retornar algo. Hola, coma, ahí sigue el nombre, ¿cierto? La variable nombre, espacio, su edad, la variable de su edad, y vives en, ojo acá, entrada 0. Ahí hay un error, ¿cierto? ¿Sí lo notan? Debería ser entrada ¿qué? Sí, debería ser entrada 2. ¿Entrada qué, Camila? Entrada 2, ¿no? Pues porque vendría siendo Entonces, otra parte del vector. Claro, entonces al final ustedes notan que yo he puesto prueba, ¿cierto? Entonces creo una variable que se llama entrada y ese es mi vector que tiene Andrés, que tiene 15 y que tiene Cali. Note que el primer elemento de mi vector es un nombre, ¿cierto? La posición 0. La posición 1 es un número que va a ser luego convertido, es una cadena de texto que dentro tiene un número y que luego va a ser convertida a un número, ¿cierto? La función la convierte automáticamente a un número. Y en la posición 2, ¿cierto? 0, 1, 2, estaría la ciudad.
Entonces, este es el llamado, ¿cierto? Saludo con el paso de entrada y yo lo igualo con la cadena que yo espero. Yo ya estoy haciendo la calificación de sus prácticas y he notado que muchos de ustedes se comen en la práctica, la prueba, perdón. ¿Sí? No hacen la prueba. ¿La prueba en qué consiste? En un llamado de la función con un parámetro que usted conozca, ¿cierto? Y lo iguale con un resultado que usted espere. En este caso, la función se llama saludo. Yo le estoy pasando un parámetro que se llama entrada. Yo conozco la entrada y lo igualo con lo que yo espero que retorne mi función. Si la función no retorna esto, mi función está trabajando mal, ¿cierto? En este caso, cuando yo ejecute este código que está acá en la diapositiva, me va a dar false, ¿cierto? En la consola. Si yo imprimo esto en la consola, me va a dar false. ¿Por qué? Porque en el return yo me equivoqué, ¿cierto? En lugar de 2 puse un 0. Entonces, por favor, ustedes codifican este ejemplo y lo corrigen. ¿Listo? Señores, hola. Bueno, señor. Sí, Profe, Listo. las diapositivas no están en el Primer campus, ejercicio. ¿cierto? ¿Cómo? Las diapositivas todavía no están en el campus, ¿cierto? Una vez yo termine de explicar, las publico, como siempre hemos hecho, ¿cierto? Entonces ya vayan anotando ahí en su cuadernito, hacer el ejercicio de vectores de la función salud. Entonces, en este otro ejemplo, he creado una función que se llama vector números, acá me equivoqué en el contrato, pero lo importante aquí es que esta función no recibe parámetros. Muchos de los que han hecho el ejercicio de las prácticas se les olvida que cuando una función no recibe parámetros, se ponen los corchetes o se pone el mayor menor que vacío. Y se indica a qué codominio llega mi función. Entonces, por ejemplo, esta función que se llama vector números no recibe parámetros, pero retorna un vector. Y ese vector tiene los números del 1 al 9. Mire yo cómo hago las pruebas en este caso. Aquí cambian un poquito las pruebas. Entonces, yo creo una variable que se llama salida, lo igualo al resultado, ¿cierto? Al retorno de la llamada a la función vector números. Entonces, vector números retorna un vector que tiene del 1 al 9 y queda almacenado en la variable salida. Luego yo verifico, ¿cierto? Que es la prueba que yo hago, verifico que los elementos de la salida sean exactamente los que yo espero. Es decir, salida 2 es igual a 3, salida 8 es igual a 9. ¿Ambas son correctas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ambas darían true o hay una que de false? ¿Cuál sería la salida de este ejercicio? Yo creo que están correctas, que ambas darían. Están false. Entonces, para ambas daría true y true. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, todos esos ejercicios que les estoy mostrando, por favor, codifíquelos usted en Repli en un momentico. Listo, continuemos. Aquí hay unos ejercicios que les voy a dejar en la herramienta que hemos estado trabajando en Ingenious. Desde este momento las voy a habilitar para que ustedes hagan ejercicios con vectores. ¿Listo? Estos ejercicios tienen plazo, como son pequeñitos, son cortos. Entonces ellos tienen plazo hasta mañana. Claro que si usted ha estado juicioso en el curso, yo creo que hasta hoy a las 11 de la noche puede hacer esos ejercicios. Esos ejercicios que voy a dejar ahí en el Ingenious. profe, Listo, entonces, dime. yo tenía pues una pregunta sobre los ejercicios que estábamos haciendo, pues no sé si hacerla ya o hacerla pues al final cuando se termine de explicar. Listo, no, hazla ya de una vez. De una vez, es que yo creo que hay algunas salidas que están mal en la última práctica. Listo. Igual tenemos tiempo No, hasta el viernes, ¿no? Igual para ese ejercicio tenemos tiempo hasta el viernes. Yo la reviso nuevamente. Dale.
Listo, por favor verifiquen en la plataforma que tenga habilitados los ejercicios que les voy a dejar disponibles desde hoy. Sí, señor, ya están. El ejercicio de vectores Sí, señor. y también hay unos ejercicios Sí. asociados Sí, ya aparece. con estructuras. ¿Alguien recuerda las estructuras? ¿Qué hemos visto de las estructuras? Sí, señor. Sí, los atributos y todo eso. ¿De qué tipo deben ser los atributos de una estructura? Son strings y se igualan, ¿no? Los nombres de los atributos son en cadena de texto, pertenecen al conjunto de las cadenas de texto. Ajá. Y los valores que están dentro de una estructura pertenecen a cualquier otro codominio. Listo, ya les voy a habilitar los ejercicios que tienen que ver con estructuras para que empecemos a hablar del otro tema que es dibujar con JavaScript. No se olviden que en la diapositiva de la clase pasada, la clase número 3, está la definición de estructuras, cómo se crean estructuras, para que hagan un repaso antes de enfrentarse al ejercicio que les voy a dejar. La gran mayoría de ustedes ya noto que han acabado con gran parte de la práctica número 3. ¿Tienen comentarios, dificultades, aparte de ese, que de pronto no cuadran los puntos, los resultados de la resolución de problema número 4? Aparte de eso, ¿tienen preguntas, dudas? ¿Se ven las imágenes? Sí, profe, yo tengo otra pregunta solo como para confirmar una cosa. Es cierto que cuando nos están hablando pues de radianes como tal en Genius, no está tomando como tal los ángulos, sino los radianes. Entonces, para Sí, poder dar el sí. resultado, tenemos que pasarlo siempre a ángulos. Ok, puede ser ese el detalle. Ese puede ser el error que nos esté dando en los resultados. De todas formas, yo lo reviso y hago la conversión a grados para ver cómo cambia las respuestas de la práctica número 3. ¿Listo? Sí, y también lo digo porque en la entrada, pues la 4A, pues se supone que nosotros siempre vamos a trabajar con 4 decimales, ¿no? Entonces, pues, Sí. por ejemplo, en la primera entrada, pues da con 2. Entonces, pues, por eso digo como La que algunas idea- salidas puede que estén malas. La situación ahí con lo de los decimales es si su resultado, ¿cierto? O el resultado que aparece ahí en Ingenious tiene menos de 4 decimales, se deja tal como está. Es decir, ese 9.10 está bien. Si su número, su resultado, da de mayor, o sea, el número de decimales es mayor a 4, entonces usted lo redondea, ¿sí? Usando tu fitset. Es decir, si yo tengo un número periódico y yo miro la cantidad de decimales y tiene 12, entonces yo uso el to fit set a 4. ¿Listo? Ah, ya. Pero si mi número tiene menos de 4, yo lo dejo tal como está. Es decir, el punto 4A, así como está, para la entrada 8, está bien. 9.10. ¿Listo? Ya entiendo, gracias. Bueno, entonces, por favor, nos vamos todos a Replit. Todo el mundo corriendo a Replit, hablen su cuenta, por favor. Me avisan cuando ya. Profe, pero entonces para nosotros ponerlo de los 4 decimales, sí o sí tenemos que hacerlo en Replit para ver cuántos decimales nos dan y pues ahí cortarlo, ¿no? Para ponerlo en el Ingenious. Exactamente. La idea de usar Ingenious solamente nos va a verificar el código. Nosotros programamos en Replit. Es decir, siempre programamos primero en Replit y luego, cuando ya los resultados que nos estén dando en Replit sean los que nos están pidiendo, entonces cortamos y pegamos y le damos submit para que nos valide el código.
Listo. ¿Listo? Ese es el proceso a seguir. ¿Alguien más tiene preguntas? Igualmente en Genius también permite como ejecutarlo. La cosa es que yo antes les había dicho que utilizaban el botón Test Code. Resulta que una de las cosas que estoy calificando para ustedes es el número de intentos que ustedes hacen en Replit. Es decir, que si usted escribe una coma y le da Submit, después escribe, no sé, un console log y le da Submit, y después escribe una variable y le da Submit, eso le va sumando a usted número de envíos y le va disminuyendo a usted su nota. Entonces trate de hacerlo en una sola. Por eso es necesario usar Replit. ¿Listo? Profesor, ¿desde cuándo aplica? ¿Desde los próximos Desde, envíos o ¿cómo? desde el principio? Desde que empezamos bueno, desde este momento. Yo ya lo tenía en cuenta, pero creo que no lo había compartido con ustedes. Sí. Pues sí, porque ¿Listo? yo me acuerdo que habíamos dicho que podíamos hacer los intentos que fue. Pero utilizando el botón Test Code. No. Entonces, pues como que uno tanto no se preocupaba por eso. Usted me dijo eso. Sí, el usar el botón Test Code, creo que hasta se lo escribí a través del campus. Lo que no Incluso habíamos hablado como que ese botón de... Lo que quizás no socialicé fue la información de que eso iba a ser parte de la nota. ¿Listo? Profe, pero entonces aplicaría, digamos, en las próximas prácticas. Pues porque, digamos, se acaba de socializar, o sea, las próximas calificaciones, o igual A aplica partir de la 2. A partir de la práctica número 2. Igual yo creo que la mayoría de ustedes siguieron mi consejo y no he notado que muchos, pues en la práctica número 2 voy a tratar de calificar, digamos, no siendo tan estricto con el número de envíos. Sí, pero tengámoslo en cuenta desde la práctica número 2. ¿Listo? Profe, pero también digamos los casos que a veces Pregunta. enviamos y las salidas no daban, y era porque a veces también no estaba como en la plataforma, como que no le está tomando bien las salidas, y puede que el código sí estuviera bien. O sea, que igual el envío queda como negativo. Claro, ahí por esa razón les digo que no voy a ser tan estricto esta vez en calificar el número de intentos. ¿Listo? Para la próxima práctica, es decir, para la práctica número 3, sí voy a tratar de ser más estricto con el número de envíos. Igual, hay como un rango de valores. Es decir, usted hace un primer intento, un segundo intento, creo que hasta 5 intentos y todavía no le he disminuido su nota. Ah, ok. Es decir, para las personas que tengan 100, 120 intentos, claro, a eso sí pienso bajarles un poquito de la nota por el número de intentos que ha hecho. ¿Listo? Pero si usted está dentro del rango de 1 a 5 intentos, no hay problema. Luego yo les envío un mensaje con la escala para que ustedes verifiquen el número de intentos. Listo, continuemos entonces la clase. Vamos a hablar un poquito sobre cómo dibujar con JavaScript. Entonces, lo primero que usted debe hacer es abrir Replit. Vamos a utilizar Replit como la herramienta base, pero realmente esto se puede hacer en otras herramientas, porque para aquellos que estén conmigo en Introducción a Tecnología Informática, pues aquí se usa un poquito de HTML, pero un poquito nada más. Entonces, usted va a crear un nuevo Replit y va a seleccionar, así como aparece en pantalla, HTML, CSS y JS. Y le va a poner el nombre que usted considere. Yo al mío le puse mi primer dibujo. ¿Listo? ¿Listo o no, compañeros? Sí, señor. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Lo estoy realizando. Un momento. ¿Listos todos? Sí, profe. Listo.
Sí, señor. Sí. Toda la pantalla. Entonces ahí les estoy compartiendo todavía mi pantalla. Esto de cómo creé yo mi archivo y les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Entonces, en mi pantalla aparecen 3 archivos. ¿Sí o no? Uno que se llama index.html, uno que se llama script.js y el otro que se llama estilos o style CSS. Realmente no vamos a utilizar este todavía, eso ya es de otro curso. Nosotros nos vamos a enfocar en los primeros 2 archivos, index y script.js. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar acá en la presentación. Cuando usted crea un archivo HTML, realmente lo que tiene es un conjunto de etiquetas. Entonces, la primera etiqueta que aparece en la parte superior indica qué tipo de documento usted va a crear. Entonces, yo aquí le estoy diciendo tipo de documento HTML. El HTML tiene 2 elementos clave, el cuerpo y el pie, ¿sí? Body and footer. Ese body es donde está el cuerpo, es decir, donde va a quedar el área que yo voy a pintar. A esa área yo le llamo canvas. Uso la etiqueta que es esa etiqueta canvas, le establezco un ID, un ancho, un alto, un estilo. En este caso yo le estoy poniendo un estilo que sea un borde gris, ¿cierto? Sólido. Y en el pie o en el footer estoy llamando al archivo JavaScript. Esta es una manera de hacerla. Entonces el Replit nos ayuda y a ustedes les debió quedar un código sin tener en cuenta el canvas. Debió quedarles un código de esta manera. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, si ustedes notan, aquí en el body se llama al script. Sí. Entonces, ¿lo que voy a hacer? Lo voy a quitar de ahí y lo voy a poner en donde va, en el footer. Entonces, miren que yo ya empecé a poner mis etiquetas. Listo. Y copio ese script ahí en el footer. Este script realmente se refiere al archivo JavaScript que yo tengo aquí en la parte izquierda. Este también se podría llamar index, ¿cierto? Index.js. Si yo lo quisiera cambiar a index.js, ¿cierto? O le puedo poner de nombre Pepito Pérez, ¿cierto? Pepito.js. Incluso puedo tener 2 archivos. Dime. Dices de body. ¿Cómo? ¿Fue muy rápido? Es que body after. No se escucha, no se escucha. Aquí lo que estoy haciendo es incluir un archivo JavaScript dentro de un archivo HTML. Estoy haciendo que el archivo HTML utilice lo que está en el archivo JavaScript. ¿Cómo lo hago? Establezco en el footer una ruta para que lo llame y lo utilice. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando estos 2 archivos. Uno que se llama Pepito.js y el otro se llama index.js. Aquí pueden tener el nombre que ustedes quieran, ¿cierto? Porque el nombre se refiere al nombre del archivo que está en la parte izquierda. Entonces, si el archivo tiene un nombre particular y yo necesito utilizarlo en el archivo HTML, sencillamente lo llamo, lo utilizo acá, pongo el nombre del archivo JS. ¿Listo? Vamos un poquito más rápido. Entonces, como les mencionaba antes, la parte donde yo voy a dibujar se llama el canvas, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo utilizo el canvas? Entonces, aquí en el body, ¿sí se alcanza a ver, compañeros? Lo que les estoy poniendo en pantalla. Se ve mala calidad. Depende del internet. Sí, ahí no se ve muy bien. Ahí, ¿qué tal? Ahí mejoró. ¿Estamos hablando del tamaño de la letra o del...? Entonces, voy a crear el canvas. A ese canvas le voy a dar un ID. Yo a este también lo puedo llamar como se me ocurre. Yo lo voy a llamar área, ¿cierto? Esa es mi área de dibujo.
le voy a poner un ancho, 300 y un alto. Que sea un cuadrito, 300, 300, ¿cierto? Y le voy a poner un estilo para poderlo ver. Border, los PX, solid gray. ¿Listo? Profe, ¿qué dijiste que significaba el 300? El ancho y el alto del cuadrito de mi área de dibujo. Ah, vale. ¿Están todos conmigo o no? Sí, señor. Listo, entonces en este momento ustedes ya deben estar viendo un cuadrito, ¿cierto? En su área derecha, así como lo estoy presentando yo acá, ¿cierto? Voy a cambiarle el color para que sepan de qué cuadrito estoy hablando. Del cuadrito que tiene el borde rojo. ¿Qué tamaño tiene ese cuadrito? 300, 300. Aquí le cambié el tamaño y él empieza a ser más grande. ¿Sí notan, compañeros? ¿Sí van conmigo o no? Sí, Sí, señor. señor. Dentro de esa área Sí, señor. es el área donde yo voy a dibujar. Es decir, ahí está la zona donde yo voy a poner mis dibujitos. Ahí donde está el borde rojo. Me imagino que todos están viendo este código, ¿o no? Sí, señor. Listo. Entonces, como les mencionaba antes, hay dos elementos importantes. El body, que es el cuerpo del HTML, la página web o el sitio web que estoy construyendo, y el footer, que es donde yo llamo el archivo JS, el archivo JavaScript. Aquí yo le estoy poniendo un tamaño a mi canvas. Mi canvas es el área de dibujo. Mire que eso tiene un ID. Ese ID significa identificador. Pues el identificador de mi área de dibujo se llama área, ¿cierto? Estas dos etiquetas, script, son las que me permiten a mí invocar o llamar el archivo JavaScript. Entonces, cuando yo pongo canvas ID con nombre área, ¿cierto? Ancho 300, alto 300, y créanmele un borde sólido gris, ¿cierto? De 2 píxeles, aparece este cuadrito que está acá en la parte derecha. Importante, empecemos a hablar de cómo se grafica en JavaScript. En JavaScript, los ejes, ¿sí me están prestando atención? Sí, profe. Es importante lo que les voy a decir. Los ejes cambian de forma. Miren cómo está la gráfica que aparece en la diapositiva. El eje X sigue normal, como lo hemos visto siempre en matemáticas. Crece hacia la derecha y tiene un punto cero. Aquí no se habla de valores negativos, ¿sí? Solamente tiene este eje, el eje X, de 0 hasta infinito. Y el eje Y cambia. El eje Y ahora es positivo hacia abajo. Es decir, que el valor mayor está hacia abajo. Empieza en 0 y va hacia abajo, y abajo encuentra el infinito, positivo. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Entonces, observe la ubicación de la coordenada 4, 4. Este sería el puntico donde está la coordenada 4, 4. 4 en X y 4 en Y. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? No. O sea que por ninguna circunstancia va a haber ningún punto negativo. No. No hay valores negativos.
Y si... Por ejemplo, ahí en los ejes que te estoy mostrando en la diapositiva, el valor máximo sería 300, que sería un punto en toda la esquina al final derecha, abajo derecha. Sería 300 en X, 300 en Claro, Y. no hay negativos porque se sale del cuadrito. No, los ejes en JavaScript y en todos los lenguajes no tienen valores negativos, no se consideran los valores negativos. Profe, Dime. es decir que para dibujar en JavaScript el formato sería X1, Y1 y X2, Y2. X1. ¿Me entendiste? No te entendí. Me refiero a las coordenadas para por lo menos trazar una línea. Entonces el formato es X1, Y1 para el primer punto y X2, Y2 para darle su eje, pues, su trazo. ¿Me entiendes? No, no me entiendes. Sí. O sea, tú quieres hacer la línea entre 2 puntos, sí, es correcto. Ambos tendrían que ser positivos. Pero, ojo aquí, ahí viene el truco, ¿cierto? Resulta que, por ejemplo, en un área de 300, yo tengo un punto centro, ¿sí o no? Que es 150. Ese para mí ahora va a ser mi 0. Pregunta, si el área fuera de 500, ¿cuánto sería el punto 0? Es decir, el origen. 250, ¿cierto? Entonces, este sería para mí mi nueva posición 0. Entonces, para poder considerar los valores negativos. Entonces, miremos los ejes como están en la diapositiva. Si el 150 es ahora mi 0, yo podría trazar un plano como el que conocemos en matemáticas de esta manera. Sin olvidarme que todo lo que hay acá, ¿cierto? Toda esta área está llena de valores positivos. Entonces, yo quiero ubicar un valor en el área, en el lado positivo, pero teniendo en cuenta que el origen es 150, ¿cierto? Entonces, miren cómo ubico el 1 menos 3. ¿Sí lo notan o no? Aumenta en el eje X1, 151, y aumenta en el eje Y3. Ahí está mi punto 151, perdón, mi punto 1 menos 3. ¿Sí o no? Sí. Señor. Si yo quiero buscar uno en la posición 6, 2, entonces aumento en el eje X, ¿cierto? 6, y disminuyo, aumento solamente 2 en el eje Y. Creo que hay una cosa que está mal, ¿cierto? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Ese segundo punto que están haciendo. Tendría que ser 148. ¿Sí? Ajá, Ya no estoy entendiendo la cosa como es. Aquí no sería 152, sino ¿cómo? ¿156 qué? Como 148. 148. Como a 148. ¿Alguien tiene preguntas de por qué es 148 ahí? Para ubicar el cuadro azul. no. Listo. Entonces, mira, ahí ya lo corregí. Ahí está mejor, ¿cierto? Ahora, Sí. yo quiero ubicar el punto menos 6, 4. Entonces, disminuyo en el eje X4, ¿cierto? O 6. Ajá. ¿Cuánto disminuyo en el eje X? 6. 6. Listo, 6. entonces me da 144. Y si me quiero ubicar en el eje Y, en 4, ¿cuánto disminuyo el eje Y? 4. 4. Ahí está la coordenada, esa está bien, ¿sí o no? Sí. Ahora, si me quiero ubicar en la posición menos 2, menos 6, ¿están correctas o no? En X, No, tendrías que aumentarla. No, está bien. Está correcta. Y 148 está bien. No, debería no. ser 152. No, está bien. Menos. Debería ser 150. Ah, no, mentiras. ¿Está bien o no? Está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Sí, sí, sí. En X, ¿cuánto tengo que disminuir? 2, ¿cierto? Dos. Y Sí. en Y, Aumenta. debo Aumentarle buscar, 6. ¿cierto? 6 para llegar a una posición, para llegar a la posición menos 2,
Menos 6. ¿Listo? Ahora, si mi área fuera de 500, 500, ¿cierto? ¿Cuál sería el centro otra vez? 250, 250. 250. Y si fuera 600, 300, 300. yo podría ubicar otra vez mi eje coordenado, es decir, el eje X y Y teniendo en cuenta valores negativos. ¿Cómo? Yo podría ubicar cada uno de estos puntos. Si mi eje, ahora, si los ejes, ahora el tamaño del área aumenta a 500, 500. Sí. ¿Sí o no? Pues, centros de... Yo creo que Diferente. Sí, pero haría. serían diferentes. Pero yo podría ubicarlo, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí. Listo. Entonces, viene el segundo paso. Ya ustedes entendieron cómo yo me organizo, ¿cierto? En un área como esta. Entonces, yo ahora quiero hacer líneas, ¿cierto? Entonces, vamos al archivo JavaScript. Me imagino que en el replit de ustedes, este archivo puede tener varios nombres. ¿Cierto? En el mío yo le puse index.js. A mí me gusta el index.js. Ustedes seguramente, si lo dejaron tal como estaba, se llama script.js. ¿Sí o no? Sí. sí, señor. Señor. Listo, un momento. Listo. Entonces ya están ubicados en el archivo JavaScript, ¿cierto? Sí. Listo, entonces voy a crear una función. Aquí volvemos a nuestras funciones, a nuestras queridas y amadas funciones. Entonces yo voy a poner acá una documentación más corta, contrato que se llama, la función que voy a crear se llama dibuja. No recibe parámetros y retorna un booleano. Porque toda función debe retornar algo, ¿no? Perdón, aquí es bool. El resto de datos, ustedes me lo completan, me hacen el favor, ¿sí o no? Cada quien pone su autor ahí. Entonces voy a poner la función que se llama dibuja. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí. Señor. Entonces espero que vayan conmigo. Pruebas, ejecución. Entonces voy a hacer las pruebas de una vez, porque es el valor que yo espero una vez esto funcione, y voy a hacer la ejecución. Dibuja. Entonces, ¿qué hace la función dibuja? Primero voy a obtener de HTML el área donde voy a dibujar. Entonces yo voy a poner aquí bar canvas. Tengo el área donde dibujo. ¿Se alcanza a ver o no, muchachos? Sí, ahí se ve bien. Sí, señor. Yo sí, yo estoy bien. Eso es lo que estamos haciendo ahí, es como cuando en HTML uno hace un CSS y luego lo pone con los demás estilos de la otra página, como que los cruza. Pero ojo que aquí no estamos hablando de estilos, ¿no? Lo de estilos lo vamos a ver mucho después, pero ahora estamos obteniendo elementos del HTML. Lo que sucede es que JavaScript, CSS o el estilo, ¿cierto? La hoja de estilos de la cual pregunta Camila, realmente HTML utiliza esos estilos. En cambio, aquí estamos hablando en otro sentido, estamos hablando de que JavaScript utiliza los elementos que tiene HTML. No sé si me hago entender. O sea, aquí estamos hablando de quién usa quién.
HTML usa los estilos de CSS, ¿sí? Y JavaScript utiliza los elementos que tiene HTML. ¿Un poquito más claro, Camila, o enredé la cosa? No, sí, ya. Todo bien. Profe, disculpa una pregunta. Dime. Cuando vos utilizas el get element by ID, ¿estás haciendo un llamado a la identificación del canvas con respecto a las áreas que vos Exactamente. estás Por eso acá yo puse área y acá en el JavaScript también pongo área, indicando que ese es el elemento que voy a llamar por el ID. Vale. Es por esa razón. El element es para hacer el llamado como tal, ¿cierto? Para poder obtenerlo, sí. El área donde voy a dibujar. Ah, ok. Como una estructura, ¿no? Si ahorita digo ahora. Resulta que mi lapicito, ¿cierto? Aquí ojo al elemento, a la variable que voy a crear, muchachos. Resulta que yo voy a crear una variable que se llama lápiz. Realmente voy a almacenar ahí un objeto que me va a permitir a mí rayar en esa área. Entonces, llamo a la área y le obtengo el contexto. Tener el contexto es decirle, yo puedo rayar aquí. ¿Sí? ¿Y en qué contexto puedo rayar? En 2 dimensiones nada más. ¿Listo? Profe, no entendí lo del contexto. Voy. Resulta que no sé si tú sabes que hay 2 y 3 dimensiones. Sí. No puedo rayar en un plano de 2 dimensiones o puedo rayar en un plano de 3 dimensiones. En este caso yo solamente voy a hacer una rayita en el plano de 2 dimensiones. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí en la línea número 10. Es decir, voy a crear un lápiz que permite rayar en 2 dimensiones, nada más. Es decir, X y Y. ¿Listo? Entonces aquí voy a crear una lineecita. ¿Cierto? Creo una línea. Entonces le voy a decir lápiz. Punto. Base a la posición 150, 150. Ese es que en esta tabla ese es el centro, ¿no? Sí, lo vi. Una pregunta. ¿A qué posición estoy moviendo mi lápiz? Al centro. Lápiz está no va a ubicando ser en la el centro. posición 150, 150. Ese es el centro, ¿cierto? Sí. Ahora voy a hacer lápiz, punto, línea. A 157, 157. Lápiz, punto, stroke. Les voy a poner los comentarios de qué significa cada uno. Mover al centro, lápiz al centro. Creo que es para el grueso. Ese lápiz.stroke permite que yo asiente el lápiz. Yo ya le dije desde qué punto hasta qué punto iba a rayar, pero todavía no lo he asentado. Sí, asentar es como raye efectivamente. ¿Listo? Voy a ejecutar mi código. ¿Hay que asentarlo primero? No. Okay. El orden debería ser así. Profe, ¿no era el primero el stroke? Se puede hacer de diferentes formas. Pero con esta yo les aseguro que ustedes pueden hacerlo de manera efectiva. ¿Sí? Primero digo hasta dónde voy a rayar y luego asiento el lápiz.
Yo sé que parece como raro al principio, pero es el orden que uno debería hacer. Realmente funciona de ambos. Listo, ahí está mi rayita de 150 a 157. No la ven, me imagino, ¿cierto? No sé si ahí sí. Ahí Uy, ya está mi rayita, ¿sí o no? sí. Si yo le pongo 1000, realmente el límite de mi área de dibujo es 300. Entonces yo aquí puedo llegar hasta 300. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Uno también puede hacer así, parábolas y todo eso. No, vamos con calma. Vamos primero haciendo lineecitas. Ya Profe, después, ¿por qué no se ponen, ya después van a hacer el pack. Entonces, por qué no se ponen valores en el stroke? ¿Cómo? ¿Por qué no se ponen valores en el stroke? El stroke es como decirle al lápiz asiente. ¿Qué parámetros podríamos pasarle a esa función? O sea que Ninguno, nunca... es una función que no La recibe. velocidad con la que no, yo lo pensaría más bien como el grosor, como la Sí, potencia con señor. la que la sientas. Sí, señor. Realmente es para eso. No debería ponerle ahí qué grueso quiere la línea. El color también lo indican ahí, en algunos casos. Pero eso lo vamos a ir paso a paso. ¿Listo? Lo vamos a ir viendo paso a paso. Listo, entonces están viendo mi pantalla, me imagino, ¿cierto? No se vayan a entretener haciendo dibujitos, ya habrá tiempo para eso. ¿Listo? Entonces, yo ya hice una línea que va desde la posición 150 hasta la 157. Note el área, el dibujo que yo tengo en la parte izquierda. ¿Sí nota que este es menos 7, 7? ¿Cierto? Ahora hago una línea que va desde el punto 157, 157 hasta el 154, 148, que es la linecita morada. ¿Sí la notan o no? Sí, señor. Listo. Hagan esa línea adicional. Agreguen ustedes mismos la línea. En la pantalla les he dejado cómo hacerlo. Lápiz.line2, ¿cierto? O line 2, 154, 148. Entonces, primer ejercicio. Atento al primer ejercicio. Resulta que nosotros antes habíamos hablado de estos puntos, ¿cierto? Los que tengo en la pantalla, ¿sí o no? Señores. Sí. Entonces, vamos a hacer una línea. Ustedes van a crear una función, van a terminar la función que empezamos a hacer ahora, y esa función debe crear líneas entre todos los puntos que están en este plano. ¿Listo? 150, 151, 153, de ahí al azul, que es 156, 148, luego 144, 146, finalmente 148, 156 y se devuelve al inicio. ¿Listo? Profe, ¿él cambia el color solo o lo podemos cambiar? ¿Cómo lo cambiamos? Ese se cambia con algo que se llama Stroke Style, pero no es necesario, por ahora no es necesario que cambien los colores. En internet hay información, mejor dicho, en grandes cantidades sobre cómo cambiar el color, el grosor, pero por ahora me interesa que ustedes puedan hacer líneas y otros gráficos. Listo, entonces miremos este ejemplo. Atentos acá, porque este también les va a tocar programarlo. Entonces, Disculpa, ¿cómo? Una preguntita sobre el anterior. Listo. Deberíamos organizar las... Dime. ¿Sobre el Con ese, ejercicio? sí. Ajá. Del centro. ¿Hacemos las proporciones? ¿Cómo? Nosotros debemos hacer las proporciones, claramente, ¿cierto? O manejamos tal cual los datos que tú nos hiciste ahí. No. ¿Cuáles datos? Es decir, porque tú ahí por lo menos en X le estás aumentando 6, pero pues él se mueve más, ¿me entiendes? Porque él está manejando, su límite es de, o sea, su ancho es 7, perdón, sería 14 y 14. Otra escala. No, tal como está aquí. Eso les va a dar un gráfico bien pequeñito. Sí, pero eso no importa. Sí. Listo, vale. ¿Por qué? Porque estos son píxeles. ¿Cuál es el orden de los...?
el centro abajo a la derecha, en el orden de los cuadrantes. Hagámoslo mejor así, en el orden en que se crean los cuadrantes. Cuadrante 1, 42, 43, 44 y me devuelva al origen. Vale. ¿Listo? Sí, gracias. Listo, atentos acá. Crea una función o un programa que reciba el alto, el ancho y grafique un cuadrado. Entonces yo con líneas puedo hacer un cuadrado, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces aquí voy a crear una función que recibe el alto y el ancho, obtiene el área donde yo voy a dibujar, obtiene el lápiz, mire el centro X, ¿cierto? El centro donde está ubicado, y mire lo que hace esta función para poder rayar un cuadrado. Donde usted diga el ancho y el alto, ahí él le grafica un cuadrado. Entonces, primero traza una línea desde la posición que tú le das hasta el ancho que tú le das, ¿cierto? Que sería el eje X, y luego esta sería la línea de qué costado del cuadro. ¿De la derecha? Pero ahí falta. No entendí. ¿Qué costado? Arriba, abajo. No entendí eso. izquierda, derecha. ¿Qué línea es esa? La primera. O sea, sobre el eje, ¿no? Exactamente, esa es sobre el eje. Ajá. La siguiente línea, ¿cuál es? X más. El primer cuadrante. La lateral. La ¿Cuál lateral. lateral? No, Derecha, la derecha. Creo. no necesariamente. Sí, necesariamente ese es. Derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque analicen que el centro, ¿cierto? Es 150, 150. Entonces yo voy a mover, lo primero que hago es mover mi lápiz al centro. Entonces de 150, digamos que el alto da 20, esto daría 170. Entonces él va a mover una línea que llegue desde el centro hasta 170 y el centro X 150. ¿Me escucha? Ajá. Todo bien. Claro, él sigue estando en el mismo punto en X, pero se mueve, bueno, él sigue estando en el mismo punto en Y y se mueve en el X. Ese cuadro que estoy viendo ahí no es el cuadro que normalmente acostumbramos a hacer, que es hacer la línea superior, ¿cierto? Luego la lateral derecha, luego la inferior y luego otra vez hacia arriba. Este lo está haciendo de otra manera. Yo quiero que descubramos cómo se está creando ese cuadro. Entonces, la primera línea es el mouse, ¿cuál es? Ese cuadro Pues va aquí desde el arriba. centro. Sobre el ¿Cómo? eje X. Bueno, sobre el centro del eje X, pues, hacia la derecha. Por el ancho. Ajá, exacto, el ancho de arribita. Y luego sube el eje Y con el alto que están dando, ¿no? Pues serían los 80, no, los 140. Bueno, entonces, ahí queda el ejercicio. Ustedes van a hacer este código, lo van a copiar en un Revit y van a poner al final de cada línea donde yo utilizo el lápiz indicando qué hago. Es decir, lápiz.move. Entonces usted dice, lo ubica en la posición centro. Lápiz, linetu, la segunda línea, entonces ¿qué hace? Cada una de estas líneas usted la va a documentar. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Aquí he creado otro programa, un programa que grafique lo que está ahí debajo, ¿cierto? Un cuadrito como un marco para una foto. Entonces, esta función que se llama Deep Marco, ¿cierto? Hace esa tarea. ¿Cómo ven el contrato? ¿Cómo ven el contrato de Deep Marco? Está malo. Que recibe números, pero no hay argumento. En argumento. ¿Qué le calificamos a esa persona que hizo esta función? Látigo ahí. ¿Cierto? Documentación 0, se lo tiró. Ahí recibe o no recibe para mí.
No. No. Listo. Entonces, vamos a revisar la función. Aquí en la primera línea donde dice Canvas, estoy obteniendo el área donde voy a dibujar. Lo segundo que hago es obtener el lápiz. Es un lápiz 2D. Un lápiz que me permite dibujar en 2 dimensiones. Luego creo un cuadrito, ¿cierto? Negro. Luego creo un cuadrito dentro blanco. Y luego creo otro cuadrito mucho más adentro de color gris. Profe, Dime. ¿Para qué obtenemos el área? O sea, no la utilizamos, ¿no? ¿Cuál área? En Canvas. O sea, Canvas. Claro, ¿qué utilizamos? Mira, el bar lápiz es igual a canvas.getContext2D. Porque el lápiz... O sea que eso como que verifica que no se salga de ahí. ¿Cómo? Ahí como que está verificando pues que no se salga. Lo que hace es como guardar eso. Que él no se pueda mover. Lo que estoy obteniendo es un lápiz que puede dibujar en esa área. Pero esa área ya tiene un tamaño. Entonces, si esa área es de 500 por 500, el lápiz no puede dibujar más allá del área. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, lo que estoy obteniendo ahí es un lápiz de tipo 2D dentro de esa área. Pero eso depende de los argumentos o los parámetros que uno le da al área, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahí no se sabe en realidad de cuánto es el área. Pero estamos hablando de la misma área que hemos construido desde el principio del ejercicio. Si tú notas, yo acá en el ejercicio puse 300, 300. Mira el archivito HTML. ¿Cierto? Mira, 300, 300. ¿Ves en mi pantalla? Vale. Sí. Entonces, para mí ese es de 300, 300, nada más. O sea, ¿podrán haber áreas más grandes? Sí. Pero la que yo definí es de 300 por 300. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, tienen que corregir el contrato. ¿Listo? Bueno, y ahí viene la parte más interesante de esta clase. Esta es la parte más interesante. Crea un programa JavaScript que reciba el alto, el ancho y grafique un cuadrado. Entonces, ustedes van a hacer su propia versión. Yo por allá tenía mi versión. ¿Cuál es mi versión? Esta que está aquí. ¿Cierto? Que se llama DICuadro. Entonces, ustedes van a hacer su propia versión. Yo le dé el ancho y el alto y él me grafique un cuadradito. Listo. Segundo punto. Crea una estructura llamada coordenada que represente un punto en el plano cartesiano. Crea un programa que reciba el alto, el ancho y una coordenada. ¿De qué coordenada estamos hablando? De la estructura que hemos creado antes. Y que grafique un cuadrado desde el punto que representa la coordenada. Es decir, si yo le paso la coordenada, dentro de la coordenada hay un valor para X y un valor para Y, entonces a partir de esos 2 puntos creo yo un cuadradito. ¿Qué alto tiene ese cuadrado? El parámetro alto lo dice. ¿Y qué ancho tiene? El parámetro ancho lo dice. ¿Listo? Usted ahí puede utilizar la función que ha creado en el literal 1. Cree un programa en JavaScript que reciba 2 coordenadas y grafique un cuadrado entre los 2 puntos. Esa está un poquito más compleja de entender, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Dice Duber que por allá pujó, eso fue lo que se escuchó acá. Duber hizo como... No, estaba bostezando, qué pena. Ok. En la parte derecha... Está más compleja de entender. En la parte derecha les he dejado más o menos cómo debe ir su función que hace todo este ejercicio. Quien lo entregue, ojo aquí, quien lo entregue, de aquí al viernes tiene .5 en la práctica 4, que todavía no está disponible para usted. Quien lo entregue de aquí al viernes tiene 0.5. ¿Listo? Listo. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Dime. En el tercer punto, o sea, recibe una coordenada, pero si esa coordenada está, digamos, ya en el límite, casi al límite del cuadrito, y no alcanza a crear un cuadrado, pero ¿qué se hace? Él pinta el cuadro. Lo que pasa es que no se visualiza.
Ah, ¿Sí me bueno, hago? ok. Tú puedes ponerle, por ejemplo, a la línea que hicimos ahora. Tú si quieres pones move to a 150, 150 y dibujas línea hasta 1000 por 1000. Él te dibuja la línea, pero la parte solo es visible hasta el área. De ahí para allá ya no es visible. Entonces tu función hace lo que tiene que hacer, pues no va a ser visible. Es decir, si yo ya estoy al límite, no va a ser visible el cuadro, pero lo va a pintar. Error, es algo que, digamos, yo decía que no fuera a dar un error ahí. Y el cuadro se pintaría como, digamos, a cada uno le parezca, ¿no? Hacia arriba. ¿Cómo? Cuadrado se pintaría como a cada uno le parezca mejor, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Por eso el primer literal de esta diapositiva dice: crea un programa JavaScript que reciba el alto y el ancho de un cuadrado y lo grafique. Usted verá cómo Eso lo se hace. utiliza abajo. Ajá. Sí, cada quien profe, tiene su forma de escribir un cuadrado. En el punto cuando dice que dos coordenadas y grafica entre los dos puntos, es como que se miren diagonalmente esos dos. Sí, exactamente. ¿Esa es la idea? Como que esa es la idea. Ok, Yo creo que vale, es listo. mejor tener en cuenta la diagonal. Ajá, o sea, que se miren diagonalmente. Exactamente. Gracias. Profe, pero cuando dice que grafique desde el punto que representa la coordenada, es que la coordenada, o sea, que el centro del cuadrado que estamos graficando sea esa coordenada, o que empiece desde esa coordenada. Empieza. El punto 3, ¿te refieres al punto 3? Empieza en esa coordenada. Es decir, que la coordenada y lo empieza a dibujar. 6, 6 y tiene, por ejemplo, alto 10, 10, entonces empieza desde la 6, 6 y su ancho y su alto es 10, 10. Empieza desde esa coordenada. O sea, sería como mover, por así decirlo, el origen. O sea, si mi origen Exactamente. es Tú tendrías que mover el origen. Mi coordenada vertical sería 256, 256 sería mi origen. Pero no, eso el origen que... Sí, o sea, ese sería como el origen que tomaría sí, o tu sea, en vez de función. la coordenada sería mi origen que tomaría la función para empezar a rayar el cuadrado, por así decirlo. Exactamente, sí. O sea, es el origen del cuadrado, ¿no? Porque si cambia el origen no tiene referencia de la posición, no es o sea, el origen. es el origen de donde empieza el cuadrado. Es la posición. Ajá, no es el origen, claro. Porque si mueves el origen, pierdes la... Si se mueve el origen, se pierde la gráfica, se pierde todo. Claro, se es donde pierde. tú empiezas, entonces no se mueve el origen, sino que es el inicio del cuadrado. Es donde tú mueves el lápiz. Les doy un tip ahí. El lápiz debe moverse a donde le diga la coordenada. Profe, una pregunta. Dime. Sí, o sea, en verdad sería como llamar la función. Es que vos me decís que entonces... Dale, habla. O sea, sería utilizar la función anterior y nuestra función anterior tiene unos centros X y Y y lo que va a pasar es que esos centros se van a mover. O simplemente podría ser mover el lápiz. Mover el lápiz. Solamente mover el lápiz. Profe, pero con respecto a la coordenada, digamos, nosotros damos una coordenada, digamos, 6,6, ¿cierto? Y tenemos que graficar dependiendo de ahí, digamos que entonces X sea el ancho de 10 y el alto de Y sea 10 también. Entonces tenemos que contar desde 6, serían solamente 4 como tal el ancho y el alto sería lo mismo. O sea, partir desde el punto de 6, de 6 a 10. Espérate un momentico, mira la diapositiva, Mira que en la parte de abajo donde dice prueba, yo tengo un ejemplo. Entonces yo llamo a la función con 100, 100 y le paso una estructura, ¿cierto? Que representa una coordenada. Mira que esa estructura dice que el cuadro, ¿cierto? Debe empezar en la posición 0, 0. Pero la posición 0, 0 de ustedes, ¿cuál es? 150. 150, ajá. ¿Qué ancho tiene? ¿Qué ancho tiene? 50. 50. 150, 150. No, 50, ¿no? No, 150, no hemos cambiado nuestra área de dibujo. No, Asuma la área de contexto. dibujo como 300. ¿De cuánto asumimos el área? De 300. Listo. Bueno, entonces, el origen para mí va a ser 150, 150. Sí. Ahí va a empezar el cuadrado. ¿Cuánto de ancho tiene? 100 más. Es decir, que va una línea que va desde 150 hasta 250. Ese sería el ancho. ¿Y el alto cuál sería?
desde 150 Hasta 250. hasta 250. 250. Ahora, si yo pongo que mi coordenada es 5, 5, o por ejemplo la que está ahí justo debajo, que dice 10, 10, entonces, ¿en qué posición debo mover mi lápiz? ¿A qué posición debo llevar mi lápiz? 160, 170, ¿no? Exacto, a las 160, 160. ¿Cuánto de ancho tiene mi cuadrado? Y desde ahí arrancas. 200. De ahí. 200. 80. 230. 80, ¿no? 240. 200. ¿Hasta qué posición debería ir mi lápiz? 220. Si el ancho es 220. 220. 240. 280. ¿Eh? No, 240. 300. 230. 300 debería ser 300, ¿no? No. Espera, yo le 300. 300. Se cierra. Sí, porque si estamos diciendo 160 más el 140. Escuchen Claro. primero. La coordenada que yo paso está ubicada en la posición 10, 10. ¿Sí o no? Es claro para todos. ¿Dónde debo mover mi lápiz? A la posición 160, 160. ¿A qué posición debo llegar si el ancho es 80? 240. A 240. ¿Cierto? ¿Y de alto a dónde debo llegar? A 20. ¿A dónde debo llegar? Ah, porque se le Si, tiene que llegar a... si da para arriba es a 20. Si da para abajo es 300. Sí, porque quería sumar. ¿Cómo crea su cuadrado? Ahí depende de cómo uno ¿Cómo queda el cuadrado? lo haga. Claro, depende de la función, de la primera función. Ajá. Pero pues allí también Estamos tocaría... asumiendo que nos vamos hacia la derecha y luego hacia arriba. O hacia arriba. Independientemente de cómo uno lo haga, va a haber partes que tiene que sumar o restar. Exactamente, sí señor. Tienes que sumar o restar. Este ejercicio es pura sumas y restas. Y que usted tenga claro dónde está su punto centro. ¿Listo? Listo. Entonces digamos, este tiene 0.05, 0.5 también. Perdón, ahí abajo está malo. Voy a acomodarlo una vez. Para que no vaya a haber dudas. Hay una función que le permite a usted hacer círculos usando JavaScript. Yo aquí no se la mostré. Usted tiene que hallarla, buscarla e implementarla. El ejercicio que yo le pongo es crear un programa en JavaScript que grafique varios círculos concéntricos. En este caso, 8 círculos. ¿Listo? Y nosotros sumamos 8 también, los que quieran. 8, con 8 es suficiente. Ahí está el ejemplo. Resulta que esto lo hice yo antes de empezar la clase. Okay. Ese ejercicio lo hice yo antes de empezar la clase. ¿No nos debemos pintar así? Pues investigan cómo se ponen los colores. Con que haga los círculos concéntricos está bien. Mire que yo no estoy involucrando colores. Pero no se diferenciaría. Bueno, señor. ¿O sí? Sí, quedaría un manchón negro, pero en el código yo me daría cuenta. Ah, ya. ¿Listo? Vale. Listo. Este también vale 0.5. ¿Eso qué es? Son varios cuadrados. Ah, con rec. ¿Cómo creen ustedes que dice ese? Tus cuadrados y cambias la dirección. Con la función que hablamos antes. La primera. ¿Cierto? Con una función así como esa. ¿Y le pusiste fill de relleno? Para Exactamente, fill rec. Ya. Entonces me dibuja un cuadrito, pero ese cuadrito viene lleno. Así como hice este ejercicio que está por acá. Si notan, lápiz.fillrec Ah, ya. Sí. con ese. Investigan qué significan los parámetros de esas funciones. Y si notan, aquel que haga los 3 puntos, este y este,
tiene 1.5 en la siguiente práctica. ¿Sí notan? ¿Y cómo los Tiene mandamos? 1.5. ¿O dónde los Usted me lo escribe por Slack, puede ser, lo envía como mensaje privado, o me manda el URL de su repli. en Slack? El Slack. Me manda un mensajito con el URL de su repli. Listo. Bueno, ya. Pero Slack pide como que O un me tipo de envía- código, algo así, para ingresar. ¿Cómo? Slack pide como un código, algo así para ingresar. Claro, está en el campus. Sí, ¿El código? ingresas con el link que hay en el campus, no te pide nada. Ah, vale. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Necesito que les queden de esta clase. Sí. Estos ejercicios, ¿Qué? ¿hasta qué hora, hasta cuándo son? ¿El plazo? Viernes. ¿Viernes cuándo? a la medianoche o jueves medianoche? Ya les digo. Estamos a esas horas. Ya les digo, esperen un momentico. Si usted los tiene antes, me lo puede enviar antes, ¿no? En el Ingenious también hay unos ejercicios. Los del Linginus, profe, están hasta el viernes a medianoche. Hasta el viernes a medianoche. Estos pongámoslos hasta el viernes en la madrugada, a las 0 horas. Para yo tener el viernes calificarlos. Ah, ok. O sea, hasta el jueves a la medianoche. No. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? No sé, por mi parte no. Bueno, entonces les voy a dejar una tareita para que investiguen en su tiempo libre, se echen una lectura, porque es un tema muy importante y creo que en una clase es casi insuficiente dar toda la temática que tiene que ver con la función numérica. Entonces usted busca ese tema en internet, se empapa un poco de esa información y el martes vemos la clase de teoría acerca de la recursión numérica. Ese es el próximo. Ya ahí cambiamos de capítulo en el libro que estamos, que nos sirve de guía. ¿Listo? Listo, Si no tienen preguntas, muchachos, hasta aquí, manos a la obra. Si terminan los ejercicios de vectores hoy, mucho mejor, lo tendré en cuenta. Estos ejercicios realmente no son difíciles. Usted sube la diapositiva, ¿cierto? ¿Cómo? Sube Ya la subo diapositiva. diapositiva. Sí, voy a hacerlo una vez. Profe, y para el caso de la práctica 3, que 3-4. o sea, ajá, 3-4. En la Ajá. salida del punto 4A, o sea, la primera salida que da 9.10. O sea, la verdad yo intenté ver si me da 9.10 y la única sería como aproximando y no sé si... Ya porque me das 9.09 y 96 decimales para allá. Sí, tocaría aproximarlo a 2 para que dé 9.10. Pues el to fixed sí me aproxima o no, porque hasta donde yo tenía entendido no me está aproximando el to fixed. Listo, yo voy a echarle una revisadita, yo voy a estar aquí conectado con ustedes. Vayan adelantando los ejercicios de hoy. Vayan adelantando los ejercicios que vimos en la clase. ¿Listo? Yo voy a estar aquí conectado con ustedes. Si tienen preguntas, una vez las hacen, para que empecemos a trabajar. Yo les recomiendo que empiecen a hacer los de gráficos, que fue el tema que vimos hoy. Y si no, pues entonces a los que están en Ingenious, el que usted elija. El que usted elija está bien. Y si tiene preguntas, pues me las puede hacer por aquí mismo. Yo estoy online hasta las 10 de la noche. Horario de... Ya subo las diapositivas.
Profe, ¿me puede repetir hasta cuándo son los ejercicios de las figuras? Hasta el viernes a las 0 horas. Las 0 horas son en la noche, en la mañana, ¿no? Para que me entiendas. El jueves hasta las 24. El jueves, ¿no? Eso sería realmente el jueves. A las 24. Listo, ya está en el campus la diapositiva clase número 4. Podemos iniciar con